Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes para ustedes. Denme un momento, acomodo la cámara para que podamos iniciar y enciendo las luces. Bienvenidos sean ustedes a este espacio de luz, amor y conexión. Hoy vamos a gestar un taller muy interesante sobre las emociones, pero lo vamos a tener más desde un contexto energético, desde un contexto espiritual, sobre cómo abordar nuestras emociones y cómo esta era ascensional que estamos atravesando desde el año 2020 también ha inferido mucho sobre cómo nosotros estamos interpretando en nuestro cuerpo emocional, en nuestro cuerpo espiritual y por supuesto en nuestro cuerpo físico nuestras emociones y cómo de la mano de los aceites esenciales podemos hacer un trabajo maravilloso de conexión precisamente con esos sentimientos que se están gestando. La Academia Esencial y yo, Brenda, les doy la bienvenida a este espacio y les doy las gracias, gracias, gracias por estar aquí. Espero que la lluvia no interrumpa el audio, ya que está lloviendo muy fuerte en el lugar en donde estoy, entonces quiero saber si me están escuchando bien y si me están viendo bien. ¿Bien? Perfecto, entonces vamos a iniciar. Bueno, básicamente este es un taller generado porque últimamente hemos estado sintiendo muy a flor de piel nuestras emociones, ¿verdad? Ahí les estoy viendo algunas caritas en donde estamos fluctuando en un día entre la ansiedad, otro día en la felicidad, un día en la tristeza, en el enojo, otro día en un sentimiento extraño que a veces no sabemos ni por qué estamos así y empezamos a como a echar culpas, ¿verdad? Echar culpas a la energía astral, echar culpas a la energía que se gesta del sol, a la energía que se gesta de X o Y cosa, pero digamos que en ese proceso no estamos reconociendo que parte de esas movilizaciones energéticas que lo estamos sintiendo desde el campo emocional, pues vienen a mostrarnos una realidad de nosotros mismos que ha sido invisibilizada por muchos años. Porque si yo les hablo más desde nuestro enfoque, que nuestro enfoque es muy espiritual, la espiritualidad se ha encargado de negativizar muchísimo las emociones, de generar una positividad tóxica en donde todo el tiempo te están diciendo que tú tienes que estar es en felicidad absoluta, armonía absoluta, en amor absoluto. Entonces, como que en esa búsqueda, ese encuentro de estar en esa vibración, pues a veces invisibilizamos nuestras emociones o pensamos que la rabia es mala sentirla, la frustración es algo negativo, que la infelicidad es algo negativo, y todo este tipo de emociones, que la depresión o que la tristeza es algo negativo, y todo este tipo de emociones realmente conforman lo que somos tú y yo como seres humanos. Yo siempre digo en mis redes sociales y siempre les comparto que nosotros somos seres humanos viviendo una experiencia dual y en ese, digamos que en ese reconocimiento de transitar esa experiencia dual, pues se gestan dos tipos de emociones, las emociones como nosotros podemos considerar que son oscuras o negativas, o las emociones positivas, pero resulta que entre ese encuentro de esas dos polaridades, pues es absolutamente necesario vibrar porque así de esa misma forma nosotros vamos a transitar este camino de vida. Entonces esa espiritualidad tóxica, como digo yo, se ha encargado obviamente de crear barreras sobre lo que nosotros estamos sintiendo, sobre las emociones que se están gestando. Nosotras como terapeutas también tenemos días en los que no nos hallamos, en los que sentimos muchos procesos de ansiedad, en donde sentimos unas emociones muy densas, y más cuando tenemos una carga energética producto de nuestro trabajo terapéutico que va más hacia la parte energética, que conversamos día a día con personas y cada día una persona nos está trayendo como una situación o aspecto de su vida que puede que de nosotros se puede cargar, y ustedes también, porque los que están aquí y los que están interesados en esta charla es porque obviamente son muy empáticos y sienten mucho las emociones tanto individuales como las emociones de los demás, ¿no? Como que nos acercamos a alguien y estamos ahí como que en ese contacto y ya sentimos o percibimos cuál es su vibración en ese momento, en qué sintonía está, si está triste, si está atravesando por un proceso difícil o si por el contrario está atravesando por un proceso de felicidad o de plenitud. Eso se siente, realmente eso se siente porque es que las emociones hacen parte de uno de nuestros cuerpos energéticos, de hecho se llama el cuerpo emocional. Y el cuerpo emocional es el encargado de redireccionar o redirigir nuestro campo electromagnético que a través de sus vibraciones precisamente hace eso,
magnetiza las potenciales de las vibraciones y nos hacen intuir o nos hacen percibir lo que se gesta en el entorno. Es como cuando tú ingresas a un espacio que quizás puede estar energéticamente denso y que automáticamente tú sientes a través de tus emociones algún tipo de tristeza, algún tipo de vacío, algún tipo de angustia, como si el corazón se apretara por un momento y como que la señal o la antenita divina te está diciendo, uy, aquí está pasando quizás algo. Precisamente es ese campo electromagnético que se conecta a tu campo emocional y hace pues que esas emociones salgan a la luz. Nosotros estamos en una era en donde a muchos de nosotros nos llaman los humanos de cristal, ¿verdad? Porque nos permitimos también expresar nuestras emociones a tal punto de que nos volvemos quizás muy sensibles. Entonces esa sensibilidad hace que quizás nuestros ancestros o quizás nuestro núcleo familiar nos diga que somos la era de cristal, pero en realidad lo que está pasando es todo un proceso de cambio en donde nosotros los humanos estamos reconociendo precisamente lo que les dije al principio, que somos un seres humanos experimentando una experiencia dual y que por lo tanto todo tipo de emociones que se gestan en nuestro mundo interior pues son realmente importantes y que deben ser vistos porque son el síntoma o son la manera en que nos está mostrando nuestro cuerpo emocional que hay algo por trabajar, que hay algo por trabajar desde la parte de cómo me vinculo conmigo mismo, cómo me vinculo con la sociedad, cómo me vinculo con nuestra familia. Entonces, por lo menos cuando tenemos ansiedad, que la ansiedad es una interpretación desde la bioneuroemoción como el exceso de futuro, porque todo el mundo ahora está encaminado a lo que va a pasar más adelante, ¿verdad? Entonces, estamos tan desde el mental y estamos tan abrumados con tanta información desde las redes, de las redes informáticas que nos sentimos con esa necesidad imperante, porque es una necesidad imperante de todo el tiempo estar allá, adelante, adelante. Entonces estamos como que tratando de correr tras una meta porque estamos entrando en puntos de comparación y esos puntos de comparación están generando que en los humanos haya más ansiedad de lo habitual. Entonces la ansiedad está aflorando de verdad que de manera exponencial. Y también está, por supuesto, la tristeza o la depresión, que en bioneuroemoción la depresión se puede representar como un exceso de pasado. Entonces estamos vibrando siempre como en el atrás, puede ser procesos de nuestra infancia, porque trabajar desde este concepto terapéutico holístico con el niño interior es muy importante, porque, y ya muchos hacen así precisamente porque ya se han dado cuenta que todas las experiencias que nosotros transitamos en la infancia pues tienen todo que ver en los rasgos de la personalidad del adulto. Entonces, dependiendo de cómo yo me haya vinculado también en la infancia con mi papá, con mi mamá o con mi núcleo familiar cercano, así también yo voy a gestar mi vida en el adulto. Entonces, pasa que muchas personas en este momento también están transitando por procesos o periodos muy profundos de depresión en donde ni siquiera saben o nos explican por qué es. Y ese por qué puede estar ahí, en ese conflicto emocional que nosotros hemos albergado desde nuestro campo inconsciente con respecto al niño interior. Y si también nos vamos un poquito a lo que está pasando en el planeta, con lo que pasó el año pasado y lo que también estamos transitando este año, con el tema que nos cambió la vida, absolutamente todo, la manera de ver la vida, de reconocer la vida y la muerte, pues muchas personas también han estado como transitando en ese proceso emocional de la pérdida, porque la pérdida es desarraigo, es como si alguien te hubiese arrebatado mucho y así sea que a ti no se te haya muerto un familiar cercano, es muy el sentimiento de frustración de saber de que algo nos cambió la vida de un momento a otro y de que muchas almas están trascendiendo, que en el 2020 pues fue mucho más fuerte que ahora y que todo este proceso pues genera como un conflicto emocional. Si lo vamos un poquito más actualizado, lo que está pasando estas últimas semanas con el territorio afgano y digamos que esta parte del conflicto de la mujer que está visibilizando que en el planeta realmente necesitamos hacer un equilibrio de polaridades porque todo sale a la luz por algo. Todo sale a la luz por una razón. Por mucho que nosotros lo veamos desde un aspecto negativo, ¿por qué? Porque mucha gente dice, no, este mundo está perdido, no hay nada que hacer, nosotros somos, los seres humanos somos, y perdón la expresión, pero mucha gente lo dice así, somos la peor escoria y nosotros nos encargamos de dañar el planeta. Bueno, desde todos esos aspectos negativos, realmente hay un punto de connotación importante y es la visibilización de lo que nosotros tenemos que trabajar como humanidad y lo que tenemos que trabajar como colectivo.
Entonces muchos de nosotros y más las mujeres están sintiendo como esas emociones precisamente del colectivo, porque nosotros estamos unidos a una red unificada de conciencia, así se llama, y esa red unificada de conciencia, pues todo el tiempo está fluctuando en todo tipo de vibraciones que nosotros las sentimos. Entonces por eso sentimos desde la empatía tanto lo que pasó en el 2020, por eso sentimos tanto desde la empatía lo que está pasando actualmente con este territorio, porque todo eso se gesta desde nuestro campo electromagnético y finalmente pasa hacia nuestras emociones. Entonces, desde las emociones, nosotros a veces digamos que no sabemos manejarlas de una manera asertiva y entramos en un desenfoque o en un piloto automático en donde decimos, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago con esto? Listo, ya, lo reconocí, ya lo tengo, pero entonces ahora qué hago con esto, ahora qué hago con este sentimiento de tristeza, qué hago con este sentimiento de pérdida, qué hago con este sentimiento de falta de propósito, porque esto también pasa mucho, las personas desconectadas de su propósito de vida, porque estamos todo el tiempo buscando como propósito de vida, desde como que, bueno, a mí qué me tocó hacer en esta encarnación, ¿verdad? Entonces, claro, como vemos ahora que hay tantas personas compartiendo su propósito de vida, cosa que antes no pasaba, porque antes el desarrollo de las tecnologías no estaba tan avanzado como ahora, entonces ahora hay una accesibilidad muy importante de poder tú visibilizar tu propósito de vida y compartirlo en redes sociales, de lo que nosotros hacemos en la actualidad. Entonces puede que también esos puntos de comparación es como que ella encontró el propósito o él encontró el propósito y entonces ¿cuál es mi propósito? Entonces yo estudio una carrera, pero resulta que esa carrera no es lo que realmente a mí me apasiona hacer. Entonces esa pasión se va como que agotando y trabajamos tanto en ese yo egoico, en ese yo por qué no puedo, yo por qué no lo consigo, yo por qué no estoy conectada a ese propósito, que poco a poco esas pasiones pues van alterando nuestros campos emocionales y finalmente nos van a hacer fluctuar en ese tipo de vibraciones como la tristeza, como la falta de pasión. A mí me ha pasado también cuando yo estoy muy saturada de trabajo, que para mí esto no es trabajo, para mí esto es mi propósito, pero cuando a veces me encuentro muy saturada, digo, ay, ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento entonces me desconecté del propósito? Porque como que es como si me acortaran un poco mis pasiones. Y es ahí en donde estas herramientas entran a ser como ese juego, porque siempre lo hemos dicho, los aceites esenciales, que es propiamente la charla del día de hoy de cómo manejar nuestras emociones con los aceites esenciales, es el punto de conexión más íntimo que tenemos con la tierra. Y resulta que como nosotros estamos encarnados en la tierra y nosotros vivimos en la tierra, comemos de la tierra, nos alimentamos en todos los aspectos de nuestra vida con la tierra. Entonces vienen estas herramientas que son ancestrales, por eso siempre hablamos de la sabiduría ancestral, porque no son herramientas de ahora, porque no es que ahora es que apenas se hayan inventado o sacado o dado a la luz este tipo de extracciones de la planta, sino que pues, esto se remonta de hace miles de años atrás, en donde nos dicen, bueno, tú estás en la tierra, resulta que la tierra tiene unos suministros energéticos, físicos, que te van a ayudar mucho a conectarte con el humano divino. Entonces, esa extracción de esas plantas que se constituyen como el alma mater de las plantas, hacen que nosotros entremos en conexión con nosotros mismos, entremos en conexión con nuestros aspectos emocionales y finalmente poder trabajar en el balance, porque básicamente es lo que hacen estas herramientas ancestrales, es encontrar el punto de equilibrio o encontrar el punto de balance para que nosotros permanezcamos precisamente en ese yin y en ese yang equilibrados. No te puedo decir que esta herramienta o cualquier otra herramienta que tú quieras conocer o que quieras investigar o que quieras integrar en ti, te va a quitar de todo tus sentir tus emociones, porque las emociones hay que expresarlas, las emociones hay que vivirlas, pero sí generar un punto de equilibrio, es decir, no estancarme o no quedarme en la emoción, porque una cosa es vivir la emoción, ¿verdad? O sea, yo puedo vivir la tristeza, yo puedo vivir la ira, yo la tengo que liberar, porque si yo no la libero, probablemente eso se va a contener en alguno de mis centros de energía, pasa mucho que se queda en la garganta porque lo no expresado se va acumulando, va generando como, no, ustedes no han sentido que como cuando quieren hablar de algo, y como que no pueden, se genera como un taco en la garganta que uno
lo pasa y justo sale aquí y justo se integra o se ancla también aquí en el corazón, pues precisamente cuando nos sacamos nosotros a relucir nuestras emociones, pues puede pasar de que hayan bloqueos energéticos con respecto al chakra garganta, que es el encargado de ¿qué? De comunicarnos, de liderar, el encargado de comunicarnos también con la divinidad, procesos de rendición con la divinidad. Bueno, yo no tengo el control, pero tengo una energía superior que me puede ayudar a esto. Y a veces no podemos hacer ese match o no podemos conectar con eso precisamente porque callamos tanto, vamos hacia acá, digamos que no expresando hacia la luz lo que nosotros debemos expresar, que eso va a generar algún tipo de enfermedad energética y también enfermedades físicas, por supuesto, porque ahorita el alto índice de enfermedades de la tiroides en la mujer y en los hombres es muy, muy importante. Yo que hasta hace algunos años trabajé en la parte médica, me quedaba muy aterrada de ver como pacientes de 20 años, de 25 años con cáncer de tiroides, haciéndoles radiaciones, que es algo muy perjudicial para el cuerpo energético. O sea, te imaginan que te radien con yodo y nosotros ni siquiera como personal médico podíamos entrar a las habitaciones porque era un proceso tan peligroso para hasta nosotros mismos que no podíamos interactuar con los pacientes, simplemente le poníamos una bolsa, una infusión para que le pasara ese medicamento tan radiactivo para poder eliminar eso que nosotros mismos en algún momento creamos desde nuestro inconsciente, ya sea por parte de la herencia de la genealogía, desde las emociones, porque nosotros lo que heredamos son las emociones o las situaciones de nuestro plan, más no como tal las patologías o lo que nosotros generamos desde esta encarnación, que nos empezamos a callar o que no somos capaces de expresar. Entonces, esto también tiene una connotación desde la responsabilidad. ¿Qué estás haciendo tú para generar un equilibrio o para generar un balance con tus emociones, para generar un balance con la tristeza, para generar un balance con la ansiedad, para generar un balance con la depresión? Porque si te enganchas en esa emoción, pues obviamente todos tus centros de energía lo van a percibir. Y también pasa de que nosotros estamos en como que en una falta de energía vital, ¿no les pasa de que nos estamos a veces como cansando muy rápido, como que por mucho que durmamos, o igual el dormir se vuelve hasta un poco caótico porque no tenemos una buena ciclicidad en el sueño, porque resulta que nos acostamos pensando en lo que dejamos de hacer o lo que no pudimos hacer o la falta de tiempo, porque ahorita también la enfermedad caótica de la nueva era es el tiempo, ¿no? Como que no nos alcanza el tiempo para todo lo que tenemos que hacer, entonces eso va generando como procesos de culpa, va generando como procesos de como que, ay, yo por qué no tengo esa suficiente orden, o yo por qué no pude hacer esto, por qué no pude hacer aquello, entonces ahí también se altera el ciclo del sueño, y el ciclo del sueño es súper importante porque el ciclo del sueño nos ayuda a, primero, a tener un buen descanso en nuestro cuerpo anatómico para que él haga su regeneración día a día y nosotros podamos estar bien a nivel físico. Pero a nivel emocional y a nivel energético, el sueño es muy importante porque a través del sueño nosotros segregamos desde la glándula pineal algo que se llama la dimetiltriptamina. La dimetiltriptamina, digamos que es una composición hormonal de la melatonina y la serotonina, que son las hormonas de la felicidad y de la plenitud. Entonces, cuando nosotros no tenemos un buen descanso, ahí entonces también están trabajando nuestras emociones porque no está la suficiente cantidad de segregación hormonal y eso hace que nos desconectemos de ese cuerpo emocional a tal punto que sintamos como que más la baja vibración que la alta vibración. Entonces ahí como que ese punto de equilibrio no está. Ustedes se han dado cuenta que ahora también con los procesos tecnológicos nos acostamos muy tarde viendo redes sociales, Instagram, Facebook, stalkeándole al uno, stalkeándole al otro. Y como que cuando nos levantamos como que sin motivación, totalmente cansados. Precisamente pasa eso, pasa de que no tenemos esa suficiente segregación de dimetiltriptamina y eso hace que tu cuerpo emocional y tu cuerpo energético no descanse. Otro aspecto muy importante también para poder tener en cuenta en este espacio, mi hermosa alma estelar, es el tema de la culpa y el tema del perdón, porque hemos creado una coraza tan grande en nuestro corazón que a veces nos cuesta, o sea, nos cuesta un montón
perdonar a nuestro árbol, perdonar a nuestra pareja, perdonarnos a nosotros mismos por lo que dejamos hacer en algún momento de nuestra vida o por lo que no pudimos hacer. Entonces, ese perdón también va a generar un conflicto interno con tu maestro interno, en donde te vas a sentir bloqueado y finalmente te vas a sentir sin propósito o sin motivación en la vida. Entonces, yo sé que ahora hay muchas personas que están hablando de las emociones, de los manejos de las emociones, y nosotros como que tenemos tanta información de esa, como que la vamos pasando, la vamos pasando, la vamos pasando, porque realmente hay muchos recursos, ya en el mundo hay muchos recursos para poder trabajar conscientemente con las emociones, pero no los tomamos en cuenta y cuando ya estamos, y perdón la expresión, vueltos nada, ahí sí queremos como la cura milagrosa que de la noche a la mañana nos quite esa sensación o nos eleve la vibración, ¿no? Entonces queremos algo ya, 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 ya. Y la inmediatez, porque también estamos viviendo una era de la inmediatez en donde todo lo queremos ya, ya, y si no es ya, entonces no funciona, hace que obviamente nos desconectemos precisamente de ese campo emocional, porque no te vas a permitir sentir lo suficiente. Entonces es muy importante para eso también empezar a revisar qué procesos de perdón o qué procesos de culpa he generado yo a lo largo de mi vida y cómo yo debo hacer o cómo debo yo trabajar desde mi reflexión para perdonar. El perdón es algo tan importante. Por lo menos este fin de semana que tuvimos el retiro al mar, me di cuenta de que muchos de nosotros no sabemos perdonar o nos cuesta un montón perdonar y me incluyo. yo también, yo también soy una de las que de pronto me cargo a veces con las personas y no puedo perdonarse, me es muy difícil a veces como no agachar la cabeza desde un aspecto negativo, pero sí decir, bueno, yo también probablemente tuve ahí como un proceso de una herida que abrí en esa persona porque fue un reflejo de esa emoción, hubo una discusión por eso, pero yo también tengo que pedir perdón y perdonarme a mí. Por eso es que el Ho'oponopono funciona tanto. Y si combinamos el Ho'oponopono con los aceites esenciales, como uy, una bomba atómica de amor incondicional. ¿Por qué? Porque ambos trabajan desde el campo inconsciente. Los aceites esenciales, cuando nosotros los utilizamos, digamos que tienen una ventaja muy importante para nosotros y es que activan el sistema parasimpático. Y el sistema parasimpático, que va desde el sistema olfativo, lo que hace es generar más segregación hormonal, precisamente de melatonina, serotonina, que va a bajar por todo tu cuerpo y ahí sí te va a ayudar a generar el balance. Para mí, y yo sé que para que muchas de las que están aquí, Fernanda que también está aquí, ha sido un antes y un después de sus procesos terapéuticos, empezar a trabajar conscientemente con los aceites esenciales, porque digamos que antes teníamos un poco de la teoría, pero la práctica a veces no tanto. Cuando empezamos a integrar esta sabiduría ancestral, cuando yo empecé a integrarla en mí, cuando empecé a integrarla en mi familia, vi que ya había un punto de equilibrio, como les digo. Me permito sentir, porque lo importante es permitirse sentir todo tipo de emociones que se gestan en tu vida, son necesarias. Hace 3 días sentía frustración y sentía miedo, porque los miedos también a veces nos invaden. Es la estructura del ego que nos está diciendo, aquí hay algo pendiente por revisar. Y estos días sentía un profundo miedo al fracaso. Recuerdo que me levanté como con esa sensación de ser fracasada, de que no a mis 29 años, ya casi 30 años, no había cumplido los... Imagínense, o sea, para muchas personas dicen, no, pues qué joven. Para mí era como que no, o sea, voy a llegar a los 30 años y no he hecho esto y esto. Entonces, claro, la Brenda del juicio, como le digo yo, está ahí al ojo de la cara diciéndote, no, es que no has hecho esto, mira, él ya hizo esto, mira, ella ya hizo esto, ya logró esto, y yo no. Entonces, claro, esos sentimientos de fracaso, yo sé que no es a mí la única que me pasa, sino que todos de vez en cuando pasamos por esas crisis existenciales en donde no sabemos ni siquiera para dónde pegar o ni siquiera saber como que, bueno, ¿yo aquí qué? Entonces, claro, en estos días que me estaba cuestionando yo mucho mi propósito, las cosas que yo no había hecho, las cosas que había dejado de hacer por X o Y motivo, pues entré en esa vibración de la frustración y esa vibración del fracaso, que como les digo, es un proceso completamente natural que hace parte de nuestra experiencia humana, pero que tenemos que aprender
a equilibrar ese punto de ese punto tan crítico que a veces que nos enganchamos. Entonces no era que yo me iba a quedar ahí como acostada sin hacer absolutamente nada y en llanto, no, ¿por qué soy una fracasada? No, sino es bueno, estoy sintiendo esto, me permito drenarlo, lo dreno a través del llanto, porque el llanto también hace parte como del drenaje del alma, y digo, bueno, para eso tengo unas herramientas importantísimas que la divinidad nos dio. A mí me parece que esto es un regalo, una bendición divina desde que llegaron a mí. Entonces, yo tengo una herramienta, tengo una gran bendición que es conectarme con estos aceites esenciales, bueno, que voy a utilizar para trabajar con esta emoción. Entonces, justo empecé a hacerlo así, empecé como a leer más, bueno, cuál me va a ayudar a quitarme o a eliminar este proceso tan denso, y empecé todo el día. Entonces, mientras me aplicaban mis aceites esenciales, era como que me amo, me acepto, me perdono, yo soy luz, yo soy amor, porque también nos ayuda como desde la parte de generar decretos en el inconsciente para que todo esto pueda generar un match positivo. Entonces era, gracias, te amo, lo siento, perdón, gracias, Brenda, eres exitosa, eres amorosa, eres luz, eres paz, a tal punto que digo, bueno, uff, ya, me siento mucho mejor. Entonces, la idea con esta charla es, me vamos a enterar de que entiendas de que es absolutamente natural y que tienes que aprender a vivir tus procesos emocionales, pero que también no estás solo en el proceso, porque a veces nos sentimos solos, ¿verdad? Como que nadie me entiende, y yo qué voy a hacer con esto. Y en ese camino, en esa búsqueda, yo entendí de que nunca vamos a estar solos, porque siempre va a haber alguien, algo, una situación, una herramienta que nos va a ayudar a transitar esas emociones. Si hablamos propiamente de las emociones del duelo, que les hablé un poquito hace algunos minutos, pero quiero como que ahondar un poco más en el tema del duelo, porque es que el duelo no solamente es la pérdida por muerte de un ser humano, el duelo puede ser también gestado por algo que no pudimos realizar, un proyecto que no se pudo materializar, algo que no se pudo concretizar, una mascota que en algún momento pues trascendió, y eso todavía nos causa un profundo dolor, porque nosotros los humanos tenemos que trabajar mucho sobre el apego, somos seres súper apegados, no entendemos que hacemos parte de un fractal de una esencia divina y que como tal vinimos de manera individual pero colectiva, pero desde el individualismo yo tengo que entender de que yo soy el yo y que yo tengo que reconocer de que en algún momento me voy a volver a reencontrar, o en algún momento voy a poder volver a pararme y generar ese proyecto, o en el caso de una pérdida de un ser humano o de un animal, es en algún momento te voy a volver a ver desde la esencia infinita de lo que eres, desde esa expresión espiritual de quién eres y de lo que eres. Entonces, el apego es uno de los procesos también más, yo considero que de los más difíciles que nosotros tenemos que transitar en esta encarnación. Las pérdidas por separaciones, que también se considera como un duelo. ¿Qué pasa cuando alguien está muy aferrado a una persona y de repente termina en una relación? ¿Cómo se pone la persona? O sea, en mi país es la tusa, ¿no? El conflicto emocional más terrible de la vida, tristeza, depresión, llanto infinito. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te dejé ir? El despecho, exactamente. Entonces, miren qué pasa, que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, lo primero que queremos hacer es invisibilizar esas emociones o no sentirlas. Y como no las sentimos, buscamos experiencias a través de sustancias psicoactivas, como el alcohol, ¿verdad? Vamos a emborracharnos para eliminar esa tusa que te dio este mano, que te dio, perdón, la expresión verbal cultural de mi país, o que te trajo esta vieja. No, realmente no podemos invisibilizar nuestras emociones. Para eso existen otras herramientas, como los aceites esenciales, que nos van a ayudar a conectarnos con ese sentimiento, pero verlo desde el amor. Yo siempre digo que el amor es la fuente de tecnología más importante para el universo, porque es que el amor lo soluciona todo. Cuando nosotros vemos incluso esos procesos tan negativos desde el amor, por lo menos en mi caso, que hace 2, 3 días estaba en ese proceso de frustración, bueno, gracias, te veo con amor, o sea, al fracaso lo veo con amor, porque tú me estás enseñando que quizás yo tengo que trabajar en mi valía interna, en lo que yo sí he logrado, y no centrarme en lo que no he logrado. Y pasa también demasiado con nosotros digamos que en el ojo del juicio, ¿no? Como que nos centramos más en lo que no hemos logrado que en lo que sí hemos logrado. Entonces, un ejercicio importantísimo para hacer es: ¿quién eras tú hace unos 4 o 5 años? Y con respecto a eso, ¿qué has hecho?
Y yo sé que muchos de nosotros hemos estado en un camino más de ascensión que de descenso. Entonces, todo lo que Brenda era hace unos 5 años, pues no es absolutamente nada de lo que es ahora en el 2021. Y eso genera para mí una satisfacción, porque de cierta manera he podido lograr cosas que yo jamás en mi vida pensé que hace 5 años iba a poder lograr. Jamás en mi vida se me ocurría por la cabeza que yo iba a ver de mi propósito, que yo iba a ver de mis pasiones. Y eso le pasa a mucha gente, que mucha gente también teme como al cambio, teme como al generar esas transiciones que a veces son muy importantes en nuestra vida. Entonces se empiezan a generar esas emociones de frustración, pero tampoco hacemos nada para salir de esa frustración. Entonces los cambios también son positivos porque los cambios nos están dando a dar un salto cuántico. Entonces, mi alma estelar, te quiero mostrar desde la sabiduría ancestral de los aceites esenciales, cuáles son esas mezclas, porque lo que vamos a ver el día de hoy son mezclas de aceites esenciales, es decir, una composición de varias plantas que nos van a ayudar a trabajar con ciertos aspectos desde nuestras emociones. Es importante decirte, mi alma estelar, de que estos aceites esenciales son solamente de una marca, que es la marca doTERRA, con la que nosotros como Academia Esencial trabajamos hasta el momento y por la cual gestamos cada semana recursos gratuitos para que ustedes puedan conocer la importancia. Nosotros lo vemos más desde nuestro propósito divino como terapeutas, de que ustedes puedan conocer de que esta sabiduría ancestral nos ayuda en todos los aspectos del ser, incluyendo en esto que estamos hablando el día de hoy. Entonces, yo les voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver qué aceites esenciales podemos utilizar para el trabajo con nuestras emociones. Y vamos a empezar por el primero y uno de mis favoritos, que de hecho lo tengo aquí, que fue con el que inicié aperturando esta sesión, porque me motiva un montón, por eso se llama Motiv, porque me motiva un montón. Y el Motiv es una mezcla de aceites esenciales cítricos, porque el aceite, los cítricos nos ayudan a trabajar con un centro de energía muy importante en nosotros, que es el chakra sagro, chakra sexual, que es el encargado de conectarnos con la creatividad, pero también el encargado de conectarnos con la plenitud, el gozo y el placer en nuestra vida. Entonces, lo que hace esta mezcla de aceites esenciales es que reemplaza las emociones negativas como la culpa, como el pesimismo, como que, ay, yo no puedo, yo no soy capaz, porque a veces a todos nos invade como esa sensación de como yo no voy a poder, esta persona sí pudo y yo no pude. Entonces, lo que hace esta mezcla de estos cítricos, de este aceite esencial, es precisamente conectarnos con la emoción, verla con amor y de esa manera transmutarla y transformarla. Entonces, esta mezcla nos ayuda a tener confianza, nos ayuda a tener valor y nos ayuda a despertar esa motivación interior que a veces necesitamos, como la patadita de la buena suerte o el empujón del universo donde dicen, bueno, ya, no más pesimismo, por favor, muévete de ese estado. Entonces, este aceite esencial esta mezcla de aceites esenciales nos va a ayudar un montón a trabajar con eso, ya que, ya que se encarga de catalizar ese sentimiento emocional de tan baja vibración para encontrar ese punto positivo o ese punto de equilibrio. También reaviva la chispa cuando el alma ha perdido esa conexión con la magia en la vida, cuando, como les decía yo anteriormente, perdemos el propósito o perdemos el enfoque de vivir, o como que nos cuestionamos, bueno, yo a qué vine a este mundo, pero nos cuestionamos desde un punto negativo y no desde un punto positivo. También nos ayuda a sentirnos abundantes y a sentirnos creativos, precisamente porque como es una mezcla de aceites esenciales cítricos, me conectan con el chakra sacro. E incluso yo lo trabajo también para trabajar procesos de sexualidad sagrada consciente, eliminar, y bueno, no es propio de esta clase. Nosotros el mes pasado dimos una clase de sexualidad sagrada, pero aquí también digamos que es algo importante relacionar, porque
despertar en nosotros la kundalini o despertar en nosotros la energía sexual nos hace conectarnos con la misma vida, pero conectarnos con la vida desde el gozo y desde el placer en todos los aspectos. No solamente hablo de la intimidad de la cama, sino que también hablo desde todos los aspectos, de sentirme abundante desde mi parte económica, desde mi parte emocional, desde mi parte espiritual, desde mi parte social. Entonces esta mezcla de aceites esenciales me van a ayudar a conectarme con esa abundancia que a veces sentimos que no la tenemos o que está perdida. Después de esta preciosa mezcla, tiene aceite esencial de naranja, tiene fraccionado de coco, tiene también mezclas de limón, tiene mezclas de toronja y otras y otros componentes más que cuando ustedes más adelante puedan adquirirlo, se van a dar cuenta también de cómo nosotros, porque nosotros hacemos asesorías personalizadas de cómo ustedes los pueden utilizar de acuerdo a su caso individual, de lo que quieran trabajar desde el aspecto emocional, desde el aspecto espiritual y desde el aspecto físico. Después de esta mezcla de aceites esenciales, vamos a trabajar con el sheer. El sheer es una mezcla que particularmente a mí me conecta con la dulzura de la vida, porque es un aceite esencial que cuando tú te lo pones en tu naricita, es como que te conecta con un poco de dulzura, porque su mezcla es una tonalidad amaderada, pero también es una tonalidad muy dulce, entonces es como que si me conectara automáticamente con el amor que a veces no me doy. Fer dice que ella ama el cheer, yo también. De hecho, para este masterclass en el difusor tengo es el cheer. Entonces, el cheer es una mezcla muy potente para eliminar sentimientos también de frustración. Justo estos días en que yo les estaba diciendo que estaba trabajando con la frustración, el aceite esencial que me ayudó a despertar y decir, bueno, ya lo has logrado de manera positiva, muchos otros aspectos, estos otros los tienes que trabajar, pero tienes tiempo, o sea, tienes toda una vida por delante para poder cumplir tus objetivos y tus metas, Brenda. O sea, lo estás haciendo como lo estás haciendo muy bien. Entonces, precisamente fue el cheer el que me ayudó como a elevar esa vibración, a encontrar motivación a tal punto que ese día creo que bailé como 10 horas. Me acuerdo mucho que fue una clase de danza y me quedé como 10 horas bailando. Ayer también me quedé como otras 3 horas danzando porque me encanta mover un poco mi cuerpo cuando me siento también así y siento que esta mezcla me ayudó un montón a recuperar precisamente el poder interior porque fomenta la recuperación de nuestro poder y nos aleja también del escepticismo. El escepticismo es no creo, yo no creo que haciendo este tipo de herramienta, utilizando este tipo de elementos desde la parte holística, desde la parte espiritual, esto me vaya a poder ayudar. Entonces se radica también un poco ese sentimiento de escepticismo, nos ayuda a recuperar el sentido de creer nuevamente en nosotros mismos, por eso hablamos del poder personal, de poder integrar en mí la fuerza, la voluntad, la valía interior necesaria para decir yo soy capaz y yo puedo con la vida, porque es que la vida se vino a disfrutarla desde todos los aspectos del ser y sí tendrá sus obstáculos porque la vida es una espiral, pero a partir de este cambio de conciencia, cómo yo voy a transitar esos obstáculos o cómo yo voy a transitar esa espiral, va a transformarse de manera muy positiva. Por eso el cheer nos ayuda a eliminar el pesimismo también en nuestras vidas. Y este trabaja, me encanta porque este trabaja con 3 chakras. Trabaja con el chakra sexual, porque también tiene un ligero componente cítrico raíz, porque tiene un componente amaderado, pero también trabaja con el plexo solar. Justamente hasta este mes de agosto estábamos trabajando con el plexo solar y el mes de septiembre también vamos a trabajar con el plexo solar y con el chakra corazón. Vamos a recuperar o estamos sintiendo que no se han dado cuenta que este mes de agosto cada uno desde su reflexión vio que tiene como que recuperar una parte de sí en cuanto al poder personal. Precisamente lo que nos estamos viendo con el tema de Afganistán, digamos que cómo la mujer ha sido suprimida y esto no es algo nuevo y nosotros estamos como en esa búsqueda de volver a recuperar ese poder personal. Precisamente esto nos vino a reconocer de que nosotros somos seres humanos divinos y como tal debemos recuperar el poder personal que por muchos, muchos años a nivel colectivo, a nivel energético, encarnacional de vidas pasadas,
pudimos haber cedido. Entonces el CHIR trabaja excelente con el plexo solar, aparte también que trabaja con, a mí lo que me gusta de estas mezclas que yo les estoy dando hoy es que también nos ayuda a trabajar con la abundancia. Todas las mezclas que yo les comparto en esta sesión, todas nos ayudan a trabajar con la abundancia. Y cuando yo hablo de trabajar con la abundancia, no es que tú vas a poner en un difusor un aceite esencial y de repente vas a llegar a tu casa, a la puerta de tu casa, $500,000, ¿no? No es así, es como que me va a conectar con el sentimiento de expresarme desde mi mundo interior que yo soy un ser abundante y como tal merezco. La energía del merecimiento se hace aquí relevante o de suma importancia porque estas mezclas de aceites esenciales me ayudan a conectarme con el merecimiento. Yo merezco que en mi vida haya una transformación. Yo merezco que en mi vida venga el amor y venga el amor desde todos los aspectos, el amor propio, pero también el amor vinculativo, en donde yo me sienta completa, completo, en donde yo me sienta feliz, en donde yo me sienta capaz, en donde yo pueda generar mis proyectos desde y a través del amor y que estos vayan a ser exponencialmente exponencial. Entonces, todas estas mezclas precisamente nos ayudan a conectarme con esas emociones y con esos sentimientos que se están buscando. Después de estas, en un momento que no quiere, ahí está. Seguimos con este aceite esencial que es de consuelo, precisamente es su nombre, y este es un aceite esencial encargado precisamente de trabajar con el duelo. Trabaja muy bien con el duelo, acuérdense que ya hablamos de que el duelo no solamente es la muerte de un ser querido, sino también la muerte de una estructura o algo de nosotros mismos que nosotros debemos hacerle ese duelo y que sentimos un proceso muy importante de tristeza, de vacío, de depresión. Entonces es una mezcla de aceites esenciales que nos ayudan precisamente a trabajar con eso, trabajar con la ansiedad y trabajar con la angustia, trabajar con las preocupaciones. Vea, si ustedes conocen a una persona que se vive preocupada toda su vida, o si ustedes son las personas que se preocupan por absolutamente todo, este es el aceite esencial que les va a ayudar a trabajar precisamente con eso, porque las personas que viven muy preocupadas por absolutamente toda la vida van desde un punto de vista muy negativo, invisibilizando la plenitud, es como que yo no voy a permitirme sentirme pleno. Entonces, este aceite de consuelo, console, como dice la mezcla, me va a ayudar a quitarme esos sentimientos de preocupación. Otro sentimiento de preocupación que a veces noto en mis pacientes es con el tema de relación a la energía del dinero, como que me preocupa no tener, me preocupa no llegar al otro mes, me preocupa sentirme limitada con respecto a mi abundancia material. Entonces, este aceite esencial me va a ayudar a quitarme ese sentimiento de preocupación y a trabajar en poder recuperar ese poder personal, porque combate la tristeza. Entonces, si también ustedes en este momento están atravesando o de pronto conocen a alguien que está atravesando por un duelo emocional producto de una pérdida, esta mezcla de aceite esencial les va a ayudar de una manera muy grata. Después, seguimos con el aceite esencial, creo que de los favoritos de Fer, y también se volvió de los favoritos para mí en el retiro, y es el Forgive. Oh, por Dios, qué aceite. Me encanta. Esta mezcla de aceite esencial trabaja muy bien el sentimiento de ansiedad, el sentimiento de enojo, el sentimiento de culpabilidad, porque promueve sentimientos liberadores. Es como que yo me aplico, nosotros nos aplicábamos en el corazón un poco de esta mezcla y lo que hacíamos era como darle unos ligeros toques en el corazón, yo me lo aplicaba también en la nuca, lo olía, era como que bueno, cualquier sentimiento de baja vibración que en este momento esté interpretando mi chakra corazón con respecto a culpabilidad, ansiedad, angustia, permito que sea liberado. Entonces, esta mezcla de aceites esenciales me ayudó y nos ayudó en nuestro último retiro precisamente a eso, porque cuando nosotros estamos en procesos de liberación, en procesos de sanación, pues a veces pueden aflorar muchos sentimientos como precisamente el enojo, la irritabilidad
o la culpa o la ansiedad. Cuando estemos muy ansiosos, el forgive es una excelente mezcla para poder trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque me va a dar contento, me va a dar alivio, me va a dar paciencia, y esta mezcla nos ayuda a descubrir precisamente la acción liberadora del perdón. A quienes les cueste perdonar, mi alma estelar, que sientan que en su vida les hace falta perdonar algún conflicto, alguna situación. Me encanta porque alzan la manito. Algún conflicto, alguna situación, alguna experiencia. A veces nosotros hemos tenido experiencias muy marcadas de vida que no sabemos cómo procesarlas o que no sabemos cómo entrar en perdón porque nos hicieron demasiado daño y nos vamos más desde el rol de la víctima. Entonces, no nos responsabilizamos de esa situación, sino que por el contrario estamos culpabilizando a los demás. Es que fue por culpa de esto, fue por culpa de mi papá, fue por culpa de mi mamá, fue por culpa de mi pareja, fue por culpa del fulanito, fue por culpa del sultanito. ¿Yo por qué? Y fluctuamos en esas preguntas tan debilitantes en nuestro campo de energía, y es ¿por qué? ¿Por qué me tocó pasar esta situación? ¿Por qué tuve que atravesar esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Pero no nos hacemos esa gran pregunta, y es ¿para qué? ¿Para qué? Porque probablemente esas situaciones, probablemente esos sentimientos, esas emociones tuvieron un para qué desde un nivel de maestría álmico. Recuerden, hablando desde un punto de vista espiritual, de que nosotros pactamos antes de encarnar a la tierra vivir unas experiencias X o Y que nos ayudaran a transitar la dualidad. O sea, tú lo elegiste. Y puede sonar muy confrontador. Hay un libro, Fer, tú tienes desde desde ese libro, que es El plan de tu alma. Ese libro Sí, lo tenemos. a mí me ayudó un montón a entender los planes álmicos que uno viene aquí a transitar, y verlos desde el amor, no verlos desde el sufrimiento, sino verlo desde el amor. Entonces, pasa de que nosotros en esta encarnación, después de que generamos esos contratos, tenemos algo que se llama libre albedrío, y el libre albedrío nos ayuda a modificar, o sea, nos dice, bueno, tú tuviste este contrato de vida, pero tú puedes modificarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a modificar? Modificando el sentimiento, modificando la emoción. Entonces, para mí el plan de tu alma fue como que, ay, fue madre, o sea, no todo es culpa de él. No, también yo tengo que ver cómo es de mi responsabilidad, tengo que transitar esas emociones. Entonces, precisamente el Forgive es una mezcla que nos ayuda a trabajar con lo que yo les digo que son los contratos álmicos a través del perdón. Después de esto, seguimos con el peace. O sea, yo hablo de peace y como que, ah, precisamente porque me conecta con la paz interior, es el aceite de la paz. Entonces, esta mezcla nos va a ayudar a controlar momentos de temor, momentos de agobio con la vida, momentos de suma angustia, y esta mezcla fue creada pues precisamente para recordarnos que no todo en la vida tiene que ser perfecto y que debemos aprender a soltar el control. A nosotros nos cuesta un montón, y me uno en ese club, soltar el control y confiar, soltar y confiar. Esas dos palabras son muy confrontadoras para el humano porque el humano no ha aprendido a soltar, no ha aprendido que hay una conciencia, una macroconciencia superior que también tiene un plan divino para nosotros, y cuando nosotros lo pedimos desde el amor y soltamos y confiamos, pues eso se va a manifestar y se va a materializar en nuestra vida. Entonces, en ese proceso de aferramiento, de apego y de yo quiero tener el control, yo quiero tener esto para mí, y si no lo tengo de esta manera, entonces no va a poder ser, precisamente entonces nos agobiamos y dejamos de sentir paz y calma en nuestra vida. También es muy importante entender de que nuestros campos de energía, si nosotros convivimos con nuestra familia, todo el tiempo están interactuando entre sí, ¿verdad? Entonces el conflicto que tenga el otro, yo lo voy a resentir, la casa también lo va a resentir porque las casas se impregnan de nuestro campo de energía. Entonces, dependiendo de cómo nosotros convivamos con nuestra familia, así mismo va a ser el ambiente vibracional de nuestras casas. Entonces, a veces como que llegamos a nuestras casas y nos podemos sentir un poco tensos, un poco
cansados, o tenemos esa sensación de no querer estar ahí, de querer como salir corriendo de alguna u otra manera. Entonces, esto es un indicio o esto es un síntoma de que tu casa necesita hacerse una limpieza energética o necesita encontrar el punto de equilibrio con la armonía y con la paz. Entonces, como esta mezcla de aceites esenciales también se utilizan con difusores, entonces es una muy buena opción para nosotros estar esparciendo con el humidificador esa vibración que nos trae esa mezcla de aceites esenciales con PIS. Es muy importante también entender, mi alma estelar, de que cuando tú utilizas este tipo de herramientas, no solamente tú te beneficias, sino que se beneficia todo el que esté en tu casa. O sea, cuando tú los utilizas en un unificador, no solamente es para ti, sino también es para la energía de tu hogar o para la energía del lugar en el que te encuentras. Me pareció algo muy bonito ahorita antes justo de iniciar esta clase, porque justo estaba yo buscando una clínica de ortodoncia para mi hijo. Entonces justo se lo mandé a Fer porque me pareció muy curioso, porque pues nosotros vivimos en un país donde abunda mucho el tema de la parte estética y a veces como que esas clínicas o digamos que no contienen una vibración tan bonita porque la gente está vibrando más desde la parte de poner como al cuerpo en una escultura, pero desde la parte exterior, no desde la parte interior. Entonces a mí ese tipo de ambientes no me generan, digamos que una vibra tan positiva. Entonces justo yo estaba pidiendo esta carta a la divinidad, bueno, divinidad, entre tantos sitios que hay, ayúdame a encontrar un sitio en donde nosotros, mi hijo y yo, nos sintamos cómodas para que él se haga su procedimiento dental. Cosas tan simples como esas, pero sí, hasta yo intenciono eso porque para mí es muy importante de que mi hijo se sienta a gusto, de que yo me sienta a gusto, de que podemos encontrar una sinergia y que eso que nosotros queremos para él, pues se dé de la mejor manera, porque no les pasa que a veces nosotros estamos desde la ansiedad como que buscando cosas y resulta que no nos termina oyendo mal o nos termina pasando como algo que nosotros no habíamos planeado que iba a salir así. Entonces, siempre trato de enseñar todo este tipo de cosas. Entonces resulta que en esa búsqueda justo abrí una historia en donde había una clínica dental y justo la primera toma de la clínica dental era un humidificador de doTERRA y alguien ahí colocando los aceiticos esenciales y los pacientes haciendo como su proceso dental mientras estaban oliendo de la mezcla. Y yo, wow, gracias universo, esta es la señal que necesitaba. Entonces ahí es a donde voy. ¿Por qué? Porque pues siento que, pues obvio, la señal fue súper clara, porque están trabajando con el paciente no solamente desde la parte física, sino también desde la parte emocional, el impacto que puede generar un procedimiento quirúrgico, porque a veces sentimos mucho temor y no sabemos cómo trabajar en ese temor o cómo trabajar en esa ansiedad, y justo vienen ellos y bueno, aquí están los aceiticos esenciales que les va a ayudar también a trabajar la parte emocional. Entonces me pareció súper linda esa sincronicidad del universo y por eso se las quería compartir. Entonces el PIS nos ayuda a contrarrestar la ansiedad y el temor, y también un aspecto muy importante es que nos ayuda a trabajar con nuestros planos celestiales, es decir, con los chakras de arriba. Cuando nosotros tenemos paz en nuestro corazón, es mucho más fácil conectarnos con la divinidad, porque es como que yo no le pido a la necesidad desde ese punto carente, sino que me conecto o me comunico con Dios o me comunico con la energía del maestro interior o con la energía del yo superior de una manera más armoniosa y de una manera más pacífica. Entonces ahí voy a recibir un poco más la información de los planos sutiles. Y finalmente, dentro de ese kit de emociones, tenemos el pasión. Y pues como su nombre lo dice, pues activa nuestra pasión desde todos los aspectos. Acuérdense que al inicio de esta charla yo les dije, nos falta pasión con nuestros propósitos divinos y la falta de pasión crea desconexión con la vida. Entonces, esta mezcla de aceites esenciales nos va a ayudar a reavivar el entusiasmo en nuestra vida, ya sea hacer algo que implique para nosotros un temor, pero que necesitamos dar ese salto cuántico. Aquí había un ejemplo como saltar desde un avión, bucear en el océano, cosas que a veces nos causan un poco de temor, pero que conectan con nuestras pasiones y que conectan con la plenitud de nuestra vida. Entonces esta mezcla de aceites esenciales nos va a ayudar a conectar precisamente desde una parte muy positiva con esa pasión.
También, obviamente, aviva la chispa interior, entonces trabaja mucho con el chakra sacro, desde la parte de la intimidad sexual, porque pues estamos hablando de las pasiones. A veces a nosotros nos pasa de que tenemos una falta de conexión con la pasión con respecto a la intimidad sexual, porque tenemos un campo energético muy saturado, o sea, muy saturado. ¿Saturado por qué? Por emociones que no han sido trabajadas, saturados por estrés, saturados por el tema de toda la información que nosotros hemos consumido, nuestro transgeneracional, el linaje, por supuesto, el linaje femenino o el linaje masculino que se alberga en ese chakra sexual. Entonces nos desconecta de las pasiones y no sentimos esa capacidad de gestar placer y de gestar gozo. Entonces, esta mezcla de aceites esenciales precisamente me va a ayudar a tener esa pasión o a avivar esa chispa divina. Entonces, también es un aceite, es una mezcla de aceites esenciales que nos va a ayudar a conectarnos con el propósito, pero con el propósito sin que esto sea un sobreesfuerzo o sin que esto sea un sacrificio, porque todo lo que genera pasiones en nuestra vida se convierte en un propósito. Esto para nosotras es un propósito. Compartir esa información que nosotros hemos integrado a lo largo de los años, para mí es una pasión. Y esa pasión se volvió un propósito. Entonces, cuando estamos desconectados de nuestras pasiones, es muy difícil conectarnos con nuestro propósito o con nuestra misión de vida. Entonces, esta mezcla de aceites esenciales nos va a ayudar a eso. ¿Cómo se lo pueden aplicar en cuanto a la parte de la intimidad sexual? En el vientre, me gusta mucho más como leerlos, percibirlos, ponerle unos toquecitos en el vientre, ponerle un toquecito en el chakra corazón propiamente, en los pezones o en los senos. Esto se llama a nivel energético el arco de la Madonna, y el arco de la Madonna, cuando tiene una sinergia con el chakra sexual, nos conecta muchísimo con el gozo y muchísimo con el placer. Entonces también generar masajes en nuestro chakra, en este vórtice de energía que es el arco de la Madonna, también nos va a ayudar a conectar con las pasiones, y pues en difusor es absolutamente genial. Entonces, mi alma estelar, precisamente nosotros gestamos esta charla de este kit porque justamente este mes están en un descuento muy especial, están en el 15% de descuento de manera individual cada uno de estos aceites esenciales, o también puedes hacer parte de la Academia Esencial. Dejen que les paso yo por aquí la diapositiva con bueno, los métodos de aplicación, ya hablamos de los métodos de aplicación que pueden ser aplicados aromáticamente, con el difusor, oliéndolos en casita, tópicamente. Algunos pueden ser ingeridos, no todos pueden ser ingeridos, sí, la mayoría, pero estas mezclas trabajan mucho mejor de maneras tópicas y en difusor o oliéndolos como casita. ¿Cómo podemos nosotros adquirir este tipo de kit o estos aceites esenciales? Entonces, para eso estamos nosotros, la Academia Esencial. La Academia Esencial, somos un grupo, somos un equipo de terapeutas que estamos al servicio de la comunidad, en donde constantemente estamos dando recursos premium para las personas que accedan con nosotros a inscribirse a la marca doTERRA. Entonces, si ustedes se inscriben con nosotras, van a tener el 25% de descuento en todos los productos que compres. Podemos también generar muchos recursos desde la parte terapéutica de nosotras, de masterclass, de talleres, de cursos gratuitos. Van a tener rifas mensuales, clases semanales, y estas clases, por lo menos estas clases, no las compartimos a todo el público, sino que estas clases nosotras las grabamos para que las personas que se unan a la Academia Esencial puedan después visualizarla. Por eso es que no compartimos la grabación, sino solamente a las personas que hagan parte de nuestra Academia Esencial. Ya tenemos muchos recursos, ¿cierto, Fer? Ya tenemos demasiados recursos para que ustedes se puedan inscribir, y aprovechar de que este mes tienen el 15% de descuento sobre el valor de estos aceites emocionales.
Listo, entonces es realmente maravilloso que ustedes puedan acceder a nuestro grupo de la Academia Esencial. Aquí lo importante es que cada una de ustedes se contacten con la persona que los invitó a esta clase o a esta charla. Nosotros tenemos asesorías 100% personalizadas en donde ustedes una vez adquieren los kits o adquieren su membresía, nosotros hacemos una reunión en donde vamos a trabajar de manera individual con las mezclas que ustedes escogieron para su trabajo personal. Entonces van a estar 100% acompañados y acompañadas las personas que quieran hacer parte de nuestra Academia Esencial a través de la obtención de la membresía con doTERRA. La membresía con doTERRA les va a dar siempre el 25% de descuento sobre el valor de los aceites esenciales, de todos los aceites esenciales. Entonces, si quieren tener más información acerca de cómo adquirirlos, nos contactan, ya sea Catalina, Fernanda, Carolina o a mí, para obtener más información. ¿Tienen hasta el momento preguntas o inquietudes? No pude ver el chat de preguntas. Creo que, bueno, creo que Fer me ayudó con eso. Gracias, gracias, Fer. Bueno, mis almas estelares, espero que esto haya sido de gran utilidad para ustedes. Recuerden lo importante de aprender a trabajar asertivamente con nuestras emociones. Estamos en una época ascensional, más emociones se van a liberar desde el colectivo, así que es muy importante tener este tipo de herramientas que nos conecten con una mejor versión de nosotros mismos. Les doy las gracias, gracias, gracias por haberse conectado. Recuerden que esta grabación la van a obtener si hacen parte de la Academia Esencial. Espero verlos en una próxima oportunidad. La próxima semana también tendremos talleres por el mes de septiembre tenemos una sorpresa especial de parte de la mentoría de uno y de parte también de Fernanda con algún masterclass que voy a dar para el mes de septiembre para los que se inscriban en la Academia Esencial. Entonces, son muchas las ventajas que ustedes tienen haciendo parte del grupo. Les mando un gran abrazo, muchos besos y muchas, muchas gracias por haber estado en este espacio de conexión. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.